¿Qué tal, arquitectos? Buenos días, buenas tardes. Vamos a tener hoy una sesión de dibujo, una sesión un poco conceptual, un poco sencilla. Esta vez lo voy a trabajar a mano para que también puedan ver ustedes cómo es que también se puede trabajar a mano. Yo lo que normalmente utilizo es una pluma Bic punto fino de estas amarillas y pues normalmente también un plumón. Entonces, teniendo esto en cuenta, bueno, es lo único que necesitamos. Y bueno, pues ahora sí que papel, ¿no? O lienzos. Yo procuro utilizar hojas recicladas. Son hojas de hace unos 3, 4 años de planos, de cuando todavía iba a la universidad. Pero bueno, yo lo que hago es cortarlas. Son planos 90-60, yo las corto. Y me queda un buen espacio de trabajo para poder extenderme, ¿no? Poder estudiar un poquito más lo que viene siendo la forma. Vamos a comenzar, les voy a compartir mi método de trabajo, mi forma de trabajo. Pero antes me gustaría compartirles un proyecto nuevo que estoy iniciando que se llama Bitácora, que es prácticamente un diario formal, un diario conceptual en donde voy estudiando día con día, ¿no? Elementos volumétricos, elementos conceptuales. Y bueno, este mes, por ejemplo, de enero, lo trabajamos en digital. Quizás el otro mes, febrero, este mes que viene empezando, lo trabajemos a mano o mixto, quizás, ¿no? Si gustas más información, lo puedes comentar, puedes dejar aquí tu comentario o puedes enviarme mensaje directo en Instagram. Me encuentras como cg-architect y bueno, con mucho gusto yo te compartiré un poquito más de información para que puedas ahora sí que adquirirlo y formar parte de este proyecto, ¿vale? Voy a comenzar en esta hoja. Yo lo que procuro hacer siempre es un margen sencillo. Hay que procurar trabajar a mano o saber trabajar a mano por el hecho de que no siempre vamos a contar con las tecnologías ahora sí que necesarias, ¿no? Las tecnologías nuevas que están apareciendo como las tablets, las pantallas estas digitales o algún otro elemento y procuren trabajar a mano y a mano alzada porque también de igual forma pues nunca van a poder encontrar los elementos, ¿no? Regla, papel como tal, como una pluma, un estilógrafo en específico, ¿no? Procuren tener o intentar tener dentro de sus métodos de trabajo uno muy, muy austero para que, bueno, pues lo domine, ¿no? En el momento en el que no exista a la mano nada. Yo procuro hacer un margen, procuro hacer divisiones en cuatro divisiones para ir estudiando un poco la forma y procuro hacer también en diagonales porque muchas veces ocupo una sección diagonal aquí y una sección diagonal acá para hacer dibujos un poco más amplios, más grandes o dibujos más pequeños individuales dentro de mis módulos cuadrados, ¿vale? ¿Qué voy a estudiar el día de hoy? Hace un rato estaba estudiando un poco del volumen básico, ¿no? Que es un cubo o un cuadrado, si lo quieren ver de esa forma. Un cubo o un cuadrado. Y estaba viendo cómo es que yo podía descomponer este cuadrado, ¿no? Para tener incluso varias alternativas, varias opciones de transformación. Aclarando, recuerden que ninguno de estos elementos o ninguna de estas volumetrías cumplen con una función en específico, únicamente cumplen con la función, ahora sí que de estudios formales y conceptuales, para poder manipular y distorsionar un poquito ahí el espacio, ¿vale? Estaba viendo yo un concepto entonces de cuadrados y en este cuadrado yo estaba viendo o estaba pensando en descomponerlo por cada dos lados, ¿no? De esta forma. Como tener un muro en un sentido vertical y tener algún tipo de cubierta en el sentido horizontal. Y este cuadrado, bueno, pues si yo lo contara de esta forma o si yo lo transformara de esta forma, pues puedo tener una cubierta de ese lado. Puedo transformar esta cubierta incluso dentro de los cuatro lados, ¿no? Puedo transformar esta cubierta de esta forma,
que viene siendo esta sección y esta sección. Esta primera viene siendo la cubierta como tal y el corte hacia acá, hacia el lado izquierdo, y en este hacia el lado derecho, ¿no? Quizás estas que vienen en un lado, ¿no? De esta forma. Lo voy a trabajar así un poco más simple, más sencillo, para poder ir avanzando un poco más rápido también, pero sin embargo les voy a compartir aquí yo la explicación. Quizás este de acá, ¿no? También los 4. Me gustaría también estudiar los 4 para poder ver, ¿no? Algún tipo de elemento de 4 partes o de 4 formas, ¿no? Transformadas en ese sentido. O quizás solamente tomar una de estas formas y rotarla conforme a un eje, ¿no? Rotarla en este sentido 4 veces, porque estoy trabajando ahora sí que un cubo, ¿no? Para que quizás en el futuro, o ya viendo una perspectiva un poco más conceptual, más formal, pudiera quedar nuevamente aplicando yo estos desniveles, ¿no? Estos cambios de topografía que se ven muy interesantes. Aplicando esta forma inicio, esta forma segunda, quizás por atrás, para que no me tape como tal la fachada, esa misma forma, pero con el muro viendo hacia atrás, ¿no? Una cubierta que va saliendo así de esta forma por la parte de atrás. Que pudiera yo tener quizás 4 elementos de este tipo, y quizás una en el frente, pero más desfasada, ¿no? Hacia un costado. Aquí, por ejemplo, bueno, yo les recomendaría trabajar con líneas muy suaves. Yo, porque ya me acostumbré a trabajarlas de esta forma, pero si van empezando, sí les recomiendo trabajar líneas un poco más suaves, para que al momento que quieran ustedes como intersectar o integrar un elemento por el interior de toda esta volumetría, porque este es el muro, lo voy a poner aquí, este es el muro, pero esta va a entrar, esta parte obviamente pues ya no se ve, ¿no? Para que no tengan ahí la confusión. Quizás tengo aquí entonces ya las 4, ¿no? Esta dijimos que iba a ir por adentro. Que tenga un muro hacia acá, que tenga un muro hacia acá, que tenga un muro hacia acá y que tenga un muro hacia atrás, ¿no? Que cada uno de estos muros esté formalmente, pero no precisamente en la anatomía formal del cubo, sino que yo los estoy desfasando, los estoy quitando, ¿no? Los estoy de alguna forma expandiendo y rotando para que pueda tener pues ahí un poquito de dinamismo, un poquito de forma ahí más interesante, ¿no? Vuelvo yo con estos elementos, voy a tomar un plumón. Yo estoy trabajando con plumones en esta ocasión amarillos. Es un P46, un P12. Y darle aquí yo un poco de tono a estos, ¿no? A estos de aquí. Aquí, por ejemplo, ya me equivoqué. Este muro no era este de acá atrás, ¿no? Quizás algún elemento que vaya de esa forma. O quizás dejarlo un poco más al centro y quizás volando, ¿no? Voy a hacer aquí, voy a procurar no pasarme de esta línea para en este lado hacer mi perspectiva, o incluso, como les comentaba, de esta diagonal para sobre este otro espacio hacer mi perspectiva. Voy a hacer, por ejemplo, aquí otra transformación teniendo ese mismo concepto. Tengo uno hacia atrás, tengo uno hacia el lado izquierdo, tengo uno hacia el lado derecho. Aquí yo, por ejemplo, ya abrí un poco más estos
esas caras, ¿no? Estos muros, este de aquí con respecto a este de acá, ¿no? Ya los abrí un poco más. Y quizás enmarcarlo como si fuera al frente, ¿no? Como si estuviera ahí volando, ¿no? Para que quizás ya en fachada esto me pueda quedar de esta forma. Tengo ese hacia arriba, ese es el volumen A. Siempre procuro darles igual letras para no confundirme. Volumen A, volumen B, volumen C, volumen D. Este es el A. El B va un poco más abajo, de esta forma. El C va arriba, enmarcando. Y el D va al frente. Yo les comentaba para que este volumen D, ¿no? Para que este volumen D que yo dejé al frente me quede enmarcado entre estos dos muros, ¿no? Entre estas dos superficies, para que se cree ahí un poco de tensión visual y para que realmente se enfoque, ¿no? Quizás yo tengo aquí algún elemento que quiero destacar, algún espacio que considero más importante dentro de mi composición, y estos los considero espacios secundarios, ¿no? O espacios que incluso al integrarse o al yo colocar aquí ya como tal el espacio, como tal las envolventes, pueda tener yo una doble altura. Aquí por ejemplo lo voy a colorear por adentro para que lo vean. Entre esta superficie, entre este final, este de aquí yo por ejemplo logré una doble altura, ¿no? Quizás ahí tener un elemento doble altura de esta forma. Quizás utilizar estos elementos también como dobles alturas, como triples alturas, porque aquí me falta una, tengo una, dos, y este cachito de acá, tres. Y tener estos elementos ya como alturas normales, ¿no? Entre pisos a 3 metros, 4 metros. Quizás yo quiero destacar, ¿no? Que me parece un poco más interesante o tiene un poco más de peso en mi proyecto, en mi concepto, y lo quiero destacar. Nuevamente voy a integrar yo estas plataformas que me van a mí a dar un poco más de libertad al momento de dar alturas, de dar incluso un poco más de texturas, un poco más de ambiente, ¿no? Voy a, por ejemplo, aquí quizás a ashurar estos como si fueran entrepisos, que era lo que comentábamos. Quizás este elemento solo tengo la cara y tengo por atrás algún cubo formalmente ya dado, algún espacio ya dado. Lo voy a sacar de aquí para que se vea un poco mejor. Quizás yo tengo un espacio o un envolvente de esta forma y quiero hacer una doble fachada, ¿no? Ahí con algún tipo de elemento ahí que sostiene de esta forma, y en realidad quiero hacer yo que este cubo que trabajaba, o este muro que trabajaba aquí completo, lo separo e incluso puedo tener esa forma que una de estas es una de estas formas, nada más que está volteada, ¿no? En vez de estar viendo hacia este sentido, está viendo hacia abajo de esta forma. Si se dan cuenta, estoy trabajando el mismo elemento, que es esta L de muro y cubierta, pero aquí es muro y piso, ¿no? Muro y entrepiso, de esta forma. Y quizás este elemento es el que realmente quería yo destacar desde un inicio, ¿no? Con estos tipos de ejercicios, o con estos ejercicios, yo lo que hago es únicamente compartir o incluso explorar, ¿no? Posibilidades. Recuerden que nada está sujeto a ningún programa, a ninguna función ni nada.
Aquí, por ejemplo, híjoles, ya se acabó. Entonces, yo con estos ejercicios puedo partir de una forma, y les recomiendo que también lo vayan explorando, lo vayan intentando, que es partir de una forma e ir encontrando diferentes caminos, ir modificando, ir añadiendo, ir quitando, ir depurando, ¿no? ¿Por qué? Porque de un solo volumen o de un mismo cubo puedo yo tener infinidad, ¿no? de soluciones, siempre y cuando obviamente, bueno, pues tengan ahora sí que ya algo concreto, un programa, quizás alguna intención, quizás algo que quieran ahí como destacar, explorar. Entonces, a mí me gustó este elemento, este cubo. Me gustó más que esta sucesión de planos en L, esta de aquí, para que se quede destacada. Me gustó más esta fachada que destaca y que enmarca este volumen. ¿Cómo voy a subir? Quizás esto es un vacío, ¿no? Quizás esto viene en vacío y mi transportación viene desde arriba hacia abajo, ¿no? No siempre tiene que ir de un suelo hacia lo superior. Quizás en este caso, como está flotando, como está sobre un terreno ahí un poco complicado, viene desde abajo. Entras tú aquí quizás, ¿no? Entras por arriba y vas bajando para que llegues aquí a este último nivel. Voy a pasar yo en este ejercicio de concepto que ya tengo, que es con esta transformación. Voy incluso a ver si no se empasta, por ejemplo, si yo agrego aquí el plumón. No le tengan miedo a los plumones, ¿no? Yo lo que suelo hacer es colorear como si fueran pues ahora sí que colores como de esos de madera, ¿no? Normales. No hay una forma precisa de aplicar en estos, o en este paso, ¿no? de la conceptualización. Es únicamente darle color o el color suficiente que quieran ahora sí tener para poder entenderlo un poco mejor. Me gustó este concepto y me gustó este concepto. Por el hecho de que viene desfasándose. Quizás si lo quieren ya ordenar un poco más, pueden definir o pueden complementar diciendo o teniendo una base geométrica de desfases exactos, ¿no? Quizás esta esquina de aquí se desfasa en un cuarto del cuarto, ¿no? Y esa esquina queda ahí. Quizás esta esquina de acá o este volumen de acá se desfasa un cuarto de por acá, ¿no? Ir ya dándole más que nada acomodo, o ir generando geometrías que realmente acomoden y realmente modulen el proyecto, ¿vale? Yo como lo estoy haciendo ya un poco más conceptual de alguna forma, nada más como para guiarme, voy a intentar hacer esto ya en una perspectiva un poco más a detalle, pero sí les recomiendo que siempre que empiecen conceptos, o siempre que tengan ya ideas un poco más claras, las organicen conforme a geometría, ¿no? Conforme a módulos, conforme a medidas un poco más precisas, para que también no les den luego las medidas. No sé si les ha pasado alguna vez, ¿no? Que a mí, yo por ejemplo antes proyectaba aquí y me daba 3.425 y de altura me daba 6,2872, ¿no? Cosas así, ¿no? Para que ya estén precisas o más exactas, ¿no? Eso a mí en lo particular me resulta un poquito más fácil en cuestión de acomodo y en cuestión de dibujo y en cuestión ya de todo lo demás, darle medidas más precisas, ¿no? Y en cuestión de módulos, yo suelo utilizar mucho el módulo 1.20, 2.40, 3.60, y de esta forma o con este módulo yo voy modulando ahí un poco los espacios para que
vayan teniendo un orden un poquito más, más derivado de alguna intención geométrica que yo le quiera dar. Voy a continuar en este sentido, en esta sección, y voy a ver si no se me complican un poco las líneas al momento de empezar a trazar. Voy a trazar una línea de horizonte en la parte superior, que viene siendo esta parte. Yo les recomiendo incluso que si no quieren o si se les complica un poco el hecho de traslapar ya muchas líneas, la puedan destacar. Voy a usar aquí otro plumón que tengo. La puedan destacar incluso con algún color o con algún tipo de línea para que no se confundan. Teniendo esto, yo les comentaba en el iPad anteriormente que recuerdan que podíamos mover los dibujos y escalarlos y desplazarlos e incluso tomar ¿no? Que ya me gustó y pasarlo de este lado, ya para que no pierda esta geometría y esta proporción. Voy a procurar que pase de la misma proporción. Sin embargo, muchas veces como esa mano y esa vista y esa proporción no suelen siempre coincidir como tanto los bosquejos, ¿no? Pero voy a procurar tenerlo de la misma forma para que no se pierda aquí este volumen, ¿va? Voy a plasmar línea de horizonte. Voy a plasmar punto de fuga aquí. Y voy a plasmar quizás, es que no sé si llevarlo hasta la esquina porque se va a ver muy así. Lo voy a plasmar, yo creo que un poco aquí. Entonces, ya con el plumón, ya por ejemplo aquí ya me perdí. Lo voy a volver a trazar para ver, aquí quedó aquí. Lo voy a plasmar aquí y lo voy a plasmar aquí, ¿vale? Incluso aquí tener alguna referencia porque ya me perdí ahí entre tantas líneas. Voy a trazar a puntos de fuga, perdón. Procurando siempre trazar a una sola línea porque como es pluma, pues obviamente no se borra. Y mientras más líneas hagan, más se va a empastar el dibujo de líneas. Voy a tener esta aquí, quizás sí era un poco más de este lado para que quedara cuadrada como tal la cara. Yo creo que la voy a dejar aquí. También es lo importante de trazar suave, porque muchas veces como es a mano, va a haber cambios en cuestión de perspectiva, va a haber cambios en cuestión de formas, va a haber cambios en cuestión de alguna transformación. Entonces sí les recomiendo que tracen lo más suave posible y a una sola línea para que no se empasten tanto. Aquí por ejemplo ya quedó, o bueno, yo lo siento ya un poco más a la proporción de aquí. Voy a trazar esta aquí y voy a trazar esta hacia abajo. Esta sale, como les comentaba, si lo quieren hacer ya más exacto o darle un ordenamiento un poco más geométrico, quizás esa segunda cara baje y la esquina coincida directamente con mi primer volumen, ¿no? Bueno, este centro de aquí de la cara superior baje y coincida ya con la segunda, con el segundo volumen. Lo voy a hacer un poco más cuadrado porque creo que no quedó tan cuadrado. De esta forma. Este obviamente va a bajar. Y por ejemplo aquí voy a procurar en este dibujo, ahorita que ya lo estamos viendo aquí ya un poco más en físico, tuvo que haber quedado quizás aquí en esta área para que se alcance a ver esto, porque muy probablemente no se alcance a ver. Lo voy a intentar para ver qué tal queda, pero sí quizás no se alcance a ver, ¿no? Nuevamente tengo la superficie, voy a geometrizar. Quizás quiero que mi otra esquina, esta de aquí, empiece en este primer cuadrante.
Voy a bajar. Estos puntos son de referencia, o bajan de esta forma. Voy a bajar así. Voy a unir aquí esta cara. Esta cara ya quedó aquí. Por ejemplo, aquí se desfasó bastante mi dibujo. Lo voy a integrar de igual forma, pero sí voy a procurar, quizás en un segundo clip, en un momento también lo voy a compartir, acomodarlo, ¿no? O tenerlo un poquito más al centro. Voy a continuar dándole aquí esta forma. Sin embargo, como les comentaba, no creo que esta vista alcance a percibirse en esta cara. Voy a tomar una segunda hoja, para poder yo trabajarlo, ¿no? Un poco más limpio. Voy a comenzar nuevamente. Puntos de fuga. Incluso voy a bajar un poco esto para ir viendo cómo empieza, o más o menos qué proporción tiene. Que es más o menos esta proporción. Aquí ya baja, aquí yo ya le puedo dar un poco más de ancho a esto. Aquí, como les comentaba, voy a geometrizar y voy a acomodar. Quizás de esta forma. Aquí ya me pasé. Voy a sacar esta línea incluso atrás, ¿no? de mi forma, de mi hoja, perdón, para que no quede exactamente sobre esta línea de horizonte. Es como si esta línea de horizonte la estiráramos más y la hiciéramos hacia arriba, ¿no? Voy a trabajar entonces ahora por pura y mera noción de línea de horizonte. Procuren, si se les complica un poco, siempre tenerla, para que si los volúmenes vayan cerrando a una línea, ¿no? O vayan cerrando a un punto de fuga. Voy a dibujar esta parte que daba hacia atrás, ya me acordé. Esa parte que daba hacia atrás. Esa parte quedaba desfasada. Esa parte quedaba desfasada de esta forma. Incluso daba aquí un golpecito hacia afuera. De esta forma. De esta forma. Y este volumen quedaba, recuerden, enmarcado. Quedaba enmarcado dentro de este elemento, de esta forma. Me había gustado este concepto, lo voy a agregar aquí. Ahí quizás algún elemento de soporte. Y voy a utilizar estas guías como elemento de apoyo para ir trazando, ¿no? De esta forma. Por ejemplo, aquí ya me gustó a mí este resultado o esta perspectiva de esta manera. Listo. Que sería este. Lo voy a trabajar en esta hoja para tener ya la perspectiva un poco más a detalle. Como les comentaba, yo saqué mi línea de horizonte, la extendí hacia más arriba y solo me estoy yendo por pura noción, pero estos puntos o estas aristas, estas líneas tienen que ir a un punto de fuga, ¿no? Que en este caso, si yo lo alejara bastante de esta forma, tendrían que llegar a un punto de fuga muy lejano, ¿no? Lo voy a trabajar de esta manera para que lo tenga más a proporción a este dibujo, ¿no? Porque en realidad fue la vista que me gustó. Entonces,
si nos damos cuenta, bueno, pues es el problema, ¿no? De trabajar quizás a veces a mano, que muchas veces no quedan las proporciones precisas, ¿no? Vean, por ejemplo, esta cara siento que queda un poco más hacia adentro, ¿no? Que esta, que queda como más hacia la derecha. Pero más o menos se ve ahí la intención y se ve la idea. Como les comentaba, bueno, estas como tal son cubiertas. Ya voy a ir dándole un poco más de forma a mi concepto. Le voy a dar un poquito más de detalle en cuestión de las caras para ir trazando también ya las caras de una vez y para ir agregando el color. Voy a trazar y delinear cada una de estas líneas perimetrales. Procuren, como les comento, bueno, hacerlo a una sola línea. Incluso este me gusta que queda un poco más largo. Procuren siempre hacerlo a una sola línea. Aquí voy a manejar esta doble altura que había mencionado. Y aquí, por ejemplo, en estos elementos, en estas caras, me gustaría tener algún tipo de indicador o algún tipo de elemento extra que lo haga ver no como una pieza sólida, ¿no? Sino como una unión de piezas, de esta forma, ¿no? Las voy a agregar aquí para que se vean un poco más, como estas divisiones. Así, de esta forma. Voy a agregar una ahí. Voy a agregar una aquí arriba. Voy a agregar una ahí, voy a agregar una aquí arriba. Así. Voy a agregar una aquí. Incluso aquí donde comienza esta doble altura. Voy a agregar una ahí. Y en esta me gustaría tener una aquí al centro, ¿no? No sé cómo se va a sostener aún esto. Quizás tenemos algún elemento empotrado. Quizás este elemento empotrado está directamente sobre terreno, ¿no? Va conectado aquí de esta manera. Y es lo que me está dando el soporte. Pero si no sé, no considero, no creo que sea viable el hecho de que esté enterrada esa plataforma y que eso esté volando, porque sí es una distancia bastante larga. Esta distancia se ve bastante larga. Sin embargo, pues vamos a ver cómo se ve en perspectiva, ¿no? Recuerden nuevamente, no es un estudio que yo esté haciendo bajo algún criterio estructural ni algún criterio funcional. Únicamente es un estudio volumétrico y de formas. Y en ese proceso, bueno, pues pasan todas este tipo de cosas, ¿vale? Voy a ir dibujando entonces el terreno, como esta bajada, como esta topografía, de esta forma. Aquí incluso dar la noción, ¿no? De que este también está enterrado y está un poco más enterrado, ¿no? Más abajo, está dando un nivel más alto. Y voy a comenzar, bueno, pues a darle color, ¿vale? Voy a ver si alcanzan estos plumones porque también ya se están acabando. Vamos a darle aquí a toda esa cara de esta forma. Le voy a dar aquí abajo a esta forma. Le voy a dar aquí abajo de esta forma. Y voy a completar con esta cara superior. Aquí, por ejemplo, ya se fue desgastando un poco el color. Voy a agregar otro. Voy a tener otro aquí. Este, por ejemplo, también ya se está acabando. De esta forma. Y creo que este es el que, sí, este es el que tiene más. Le voy a dar, por ejemplo, un poco más de tono a estas divisiones. Nada más para darles alguna referencia, ¿no?
Aquí, por ejemplo, ya me gusta cómo se va viendo, cómo se va presentando, cómo se va comportando todo esto. Y vamos a darle entonces ashurados, ¿no? Le voy a dar un poco más de contorno a estas figuras para que se aprecien o para que se distingan de entre las demás. Y les voy a agregar quizás otras 2 pasadas de pluma para que se vayan diferenciando. Voy a seguir agregando aquí mi terreno. Estas líneas, bueno, pues son más que nada complementarias, ¿no? No llevan ahora sí que ningún sentido, ningún orden ni nada. Es únicamente algo complementario. Voy a ir delimitando y voy a agregar ese mismo concepto a esta forma de aquí, que está al centro, que era un ashurado, ¿no? El criterio de los ashurados, voy a usar un color café, quizás, para que contraste con ese amarillo. El criterio de los ashurados es únicamente paciencia, ¿no? Paciencia y obviamente que tengan la dirección correcta. Ahí, por ejemplo, mal coloqué ese plumón porque de igual forma ya se está acabando. Y es línea por línea en cuestión vertical para que se pueda ver el ashurado, ¿no? De igual forma voy a agregar ashurado aquí al frente. Ya sea que lo agreguemos uno por uno o que le demos un poco más de continuidad. Así, como más coloreado. Tampoco le tengan miedo a la pluma, ¿no? O sea, no pasa de que se equivoquen y pues se manche. Sin embargo, la idea y el concepto siempre va a estar como tal presente, ¿no? Creo que hasta el hecho de que esté un poco manchado, como de que esté un poco dibujado rápido, de que salgan estas líneas, estos detalles, hace que se vea, no sé, yo lo veo artesanal, ¿no? Como que le da este factor humano que hace que se vean bien las cosas. Voy a dar aquí un ashurado un poco más suave de estos volúmenes, de estos planos, y le voy a dar un ashurado por la parte superior a esto. Así. Aquí, por ejemplo, ya me equivoqué. Voy a tratar de corregir. Y quedaría así. Voy a agregar estos entramados aquí como estos volúmenes que yo estaba viendo, como esos espacios como tal contenidos dentro de mis cubiertas. Y les voy a dar obviamente el ashurado ya sin un color café, con un color nada más de la pluma para que no se vea también tan saturado, ¿no? Le voy a dar aquí mi ashurado. Quizás yo aquí, por ejemplo, sobre esta cubierta, no ashure como tal hacia atrás, porque quizás quiero que ese espacio contenido dentro de mis cubiertas quede de esta manera. Siempre procuren tener como tal la noción de los espacios contenidos que van a existir para que puedan de igual forma manipularlos. Este, por ejemplo, va a quedar así. Es como una L contenida entre cubiertas. Como tal, las cubiertas solo contienen espacios, ¿no? No son como tal, ahora sí que espaciales, ¿no? O sea, no es un elemento en el que puedas colocar como locales, ¿no? Como locales de lo que sea que estés trabajando ya en algún análisis o en algún proyecto, ¿no? Le voy a completar aquí un poco de color. Voy incluso a integrar un poco de color yo en estos laterales. Un poco más de color en estos laterales. Aquí atrás.
porque esos laterales son los que están ahora sí que del lado del que no está el sol, ¿no? Yo procuro siempre iluminar las caras que me interesan un poco más o que tienen un poco más de juego. En este caso, bueno, pues tengo dos grandes L's, tengo mi fachada y tengo mi volumen por atrás, ¿no? Le voy a dar aquí a este un color y le voy a dar, por ejemplo, aquí a este un poco más de tono. De igual forma a este un poco más de tono, a esta L un poco más de tono y al café voy a ver si todavía le sale un poco más de café a esto. Ahí está, para que se distinga un poco más en cuestión de tonos, ¿no? Recuerden que los tonos son importantes para que el elemento volumen o el elemento espacial tenga un poco más de percepción tridimensional, porque recuerden que estamos trabajando, bueno, pues sobre una hoja de papel o un lienzo en 2D. Entonces sí procuren tener esta noción de los tonos para crear ese efecto de volumen. Voy a ashurar un poco estas caras, incluso para oscurecer más y para interpretar que están ahora sí que a contraluz. Incluso esta de por aquí atrás. Ya no con la misma intensidad de este ashurado, ¿no? Que marcábamos un poco más fuerte, sino con una intensidad un poco más baja, de esta forma. Regresamos, una disculpa. Voy a continuar yo aquí ashurando. Le voy a dar ya estos últimos detalles para concluir este concepto, ¿vale? Voy a agregar incluso un poco más de ashurado en este volumen central, que era el que quería destacar o en el que quería envolver. Y le voy a dar de igual forma un ashurado en estas partes, en la parte superior, ¿vale? Voy a ver si todavía sale un poco más de café para darle más tono. Si salió ahí, por ejemplo, le voy a dar más tono para destacar como tal el volumen, ¿no? Voy a agregar aquí yo un ashurado más, como si esto fuera un cristal con este mismo ashurado de aquí, para ver qué tal se ve aplicándolo así. Voy a continuar con este ashurado en estas caras, que eran las caras que van por abajo, bueno, por contraluz, así, en este sentido, un poco más tenues. Recuerden, no con el mismo no con la misma intensidad del primer ashurado, de este ashurado que interpretamos nosotros como cristales. Y le voy a dar un poco más de tono. Voy a ver si sale un poco más de tono en los frentes y en los laterales. En este caso ya no estoy aplicando yo en las partes superiores, porque la parte superior como tal es la que está más iluminada por el hecho del sol, de la ubicación de ahí del sol. Y se ven un poco más claras, incluso blancas, ¿no? Por eso no lo volví a aplicar en esas posiciones o en esos sentidos. Entonces yo aquí voy a concluir ya, por ejemplo, este amarillo todavía tiene un poco, lo voy a extender un poco de amarillo en todas las caras, así. Yo aquí ya, por ejemplo, tengo entonces el concepto, este concepto que trabajé. Si se dan cuenta, quedó un poco más, no sé, lo veo un poco más como grande, ¿no? Como que se expandió un poco en los laterales. Pero bueno, es básicamente lo que realmente quería interpretar, o es el resultado al que realmente me interesaba a mí llegar, ¿no? Por último, bueno, pues voy a agregar elementos de ambientación. Yo procuro agregar en los elementos de ambientación, en estas paredes que van como enterradas, un ashurado extra en la orilla, solo en la orilla, para que destaquen un poco más.
Voy a agregar aquí ese mismo achurado en la orilla para que destaquen un poco más. Y le voy a dar los últimos toques o los últimos retoques perimetrales, ahora sí a estas formas, ¿no? Yo ya me estoy yendo un poco chueco, ya por eso no le doy más de ese lado, para que tampoco se, como les comento, se empaste, ¿no? El dibujo. Voy a agregar estos últimos y con un plumón un poco más grueso, yo suelo utilizar de estos Sharpie, le voy a dar un contorno ya general a mi forma por todo el perímetro de la forma de este tipo. Así, esto es a un solo trazo. Voy a agregar incluso ahí y voy a incluso agregar aquí porque como son elementos separados va a funcionar mejor. Ahí y ahí. Para que cada uno de los elementos tenga ahora sí que su propio contorno y para que se puedan diferenciar un poco mejor cada uno de ellos, ¿no? Por último, bueno, pues voy a agregar estas texturas que veíamos en el video anterior, que son texturas vegetales, que son únicamente círculos, un poco amontonados y a dos trazos, para que se pueda interpretar como vegetación, ¿no? Algo que les puedo comentar es que no siempre intenten igualar o intenten dibujar más que nada como son las cosas, ¿no? O sea, no intenten dibujar un tipo de planta, un tipo de árbol con las características específicas de ese elemento que quieren integrar. Procuren siempre únicamente dar a entender, ¿no? O sugerir que algo es lo que realmente es, ¿no? Por ejemplo, esto, bueno, pues se ve como algún tipo ahí de vegetación un poco diferente. Sin embargo, no estoy dibujando como tal el detalle específico de las hojas, de el color, de la forma, ¿no? Únicamente estoy sugiriendo por medio de rayas lo que podría ser una vegetación un poco dispersa, ¿no? Sobre un terreno. Recuerden que estamos sobre un terreno. Estas líneas que yo estoy dibujando aquí a mí me están interpretando topografía. Por eso las dibujo un poco más arbitrarias, porque como tal es topografía, ¿no? Y por último, bueno, pues voy a procurar integrar una figura humana para darle escala. Siempre procuren integrar una figura humana para darle escala a todo lo que viene siendo el dibujo. Por ejemplo, si yo consideré que este era un entrepiso de 3 metros, si de aquí a aquí hay 3, la figura humana tendría que ir a la mitad y tendría que verse muy pequeña de esa forma. Incluso voy a tomar un estilógrafo de una punta un poco más gruesa, más fina en cuestión de trazo, pero más gruesa en cuestión de tono, para sugerir ahí las figuras humanas. No tienen que ser exactas porque como están muy alejadas o se ven muy pequeñas, no le podemos dar como tal la proporción de la figura humana. Algunas dos, darle aquí un poco más de vegetación, un poco más libre. No le tengan miedo también a soltar rayas así, ¿no? O sea, no va a pasar absolutamente nada. No se va a arruinar, no va a cambiar absolutamente nada del concepto. Únicamente se va a ver un poco más, no sé, como más trazado, ¿no? También procuren no hacer rayas muy saturadas. Son trazos, recuerden,
un poco más suaves, que puedan tener incluso transparencia. Si yo pasara por aquí líneas así, pues no le pasa nada, ¿no? También tengan ese criterio de trazar líneas un poco más suaves, ¿no? Como tal, controlar la presión con la que le imprimen tinta al dibujo, ¿vale? Yo aquí, por ejemplo, voy a saturar un poquito más eso, como si fuera quizás otro asurado o incluso una sombra que está generando ese volumen que está volando. Y como con la pluma no voy a poder integrar estos elementos, porque ya está muy asurado esta cara, la voy a integrar yo con el plumón negro, de esa forma. Como si fueran ahí quizás pérgolas, quizás algo estructural que me está sosteniendo, que me está soportando, ¿no? Todo eso. Y le voy a dar el último contorno aquí, para que parezca que está flotando. Ese elemento se salió y flotó, ¿no? Voy a agregar incluso otra figura humana por aquí, ya un poco más grande, un poquito con más detalle, para que se aprecie de esa forma. Recuerden, no tienen que ser exactamente figuras humanas, únicamente estamos sugiriendo, recuerden, porque como está muy grande o está muy ahora sí que amplio el dibujo, o se ve muy monumental en cuestión a la figura humana, sí no va a afectar tanto, ¿no?, el hecho de que la dibujen como tal, la proporción y todo eso. Es únicamente dar la noción del tamaño. Si se dan cuenta, si esto tiene 3, si aquí hay una figura humana que habíamos medido y esto tenía 3, imaginemos que este es un cubo, o sacamos una parte, ¿no?, un módulo ahí de 3×3. Eso es 3×3. ¿Cuánto medirá todo esto, no? A pura proporción yo le pongo, si eso es 3, 6, 9, 12, unos 15 metros, más o menos. Esa pura proporción, ¿vale? No precisamente con medidas. Y como son cuadrados, como estábamos trabajando cuadrados de este tipo, esta parte tendría que medir 15. 15 por 15, aquí tengo 3. Aquí obviamente como tengo doble altura tengo 6. Pero como tengo un entrepiso, son 7, ¿no? Esto lo hago nada más de referencia para que al momento de poder empezar a modelar, o que lo transporten o lo pasen a un programa de estos de modelado, pues puedan tener una referencia un poco más clara, ¿no? Voy a concluir entonces con este bosquejo. Solo recapitulando, bueno, pues teníamos un cubo. El cubo lo seccionamos en estos planos de muro cubierta. Este mismo plano lo usamos y lo rotamos en diferentes posiciones. Intervenimos una vez aquí en esta sobreposición de planos rotados. No nos agradó este frente que se ve ya muy sólido, muy tapado, y decidimos entonces voltearlo para que al momento yo de tener estos dos planos laterales enmarcaran este elemento frontal, o ese volumen, ese espacio que quiero yo destacar dentro de mi concepto. Después de aquí transformamos ese cubo o este plano en dos piezas, como si fuera una fachada en dos unidades, en una sobrefachada, digamos. Y este volumen central es el que realmente me interesó a mí, ¿no? Incluso si lo vemos como al revés, o si empezamos desde aquí, podemos decir que teníamos un elemento central que queríamos destacar, queríamos dar un juego quizás de luces, ¿no? Y por eso fuimos desplegando cada una de las caras, en este caso este plano hacia acá, este plano hacia acá y este plano hacia acá, en diferentes volúmenes, para poder, bueno, pues obtener ahora sí que un concepto un poco más transformado, ¿no? Pero en sí partimos de una forma base que venía siendo
un cubo, ¿vale? Concluimos con esta sesión. Recuerden, comenten si tienen alguna duda, si quieren ver algún tema en específico para poder yo ir dándole ahí continuidad o poder darle un poco más de precisión, un poco más de tiempo a cada uno de los temas. Y bueno, pues compartan, denle like y suscríbanse. Recuerden, ya está la bitácora disponible. Hoy que estamos a 1 de febrero del 2023, bueno, pues ya está disponible. Todo este año se va a trabajar ese proyecto que viene siendo de bitácora, que son conceptos formales, conceptos espaciales estudiados al día, uno por día prácticamente, y que van a estar obviamente en un compendio, ¿no? Que se van a publicar a final de cada mes. Si quieren más información, bueno, recuerden, DM a Instagram, cg-architect, para que les pueda yo compartir un poco más de información de cómo conseguir, ¿no? O cómo poder adquirir esta bitácora, ¿vale? Para que puedan ser parte de este proyecto y puedan participar y podamos crear una comunidad un poco más grande, ¿vale? Entonces lo dejamos hasta aquí. Le voy a agregar yo aquí la firma para que sepan que es mío, ¿no? Nos vemos la próxima sesión y bueno, un saludo, hasta luego.